Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más te saluda muy cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia de cuarto año de secundaria. Bien, en esta oportunidad, como las sesiones anteriores, tenemos una clase muy interesante. Pero antes de dar inicio a nuestra clase, vamos un poco a recordar cuáles son nuestros métodos preventivos para luchar contra la COVID-19 que sigue azotando fuertemente a nuestro país y al mundo. Bien, hay que recordar siempre el distanciamiento social, es la separación entre personas extrañas que debes mantener entre un promedio de 1,5 metros a 2 metros de distancia entre persona y persona para evitar un contagio directo de la COVID-19. Además de ello, importante recordar el aislamiento social. Esto significa quedarte en casa, evitar salir de casa por cualquier cosa simple. Solamente deberías salir de casa en caso de emergencia para ir a comprar alimentos o medicinas, pero no sin antes proveerte de mascarillas, guantes, un protector facial que te va a permitir evitar el contagio con personas extrañas en la calle o que puedas obtener el virus simplemente al coger cualquier cosa o tocar cualquier superficie que se encuentra en la calle que esté contaminada. Y finalmente al regresar a casa, tener un poco de agua y lejía para poder lavarte o echarte con un flix o atomizador en el cuerpo para poder eliminar ese virus antes de ingresar a casa, desechar esa mascarilla, desechar esos guantes e internamente en casa, lavarte las manos con abundante jabón espumoso hasta el antebrazo. Esa ropa luego dejarla remojando en agua y jabón y lejía y posteriormente bañarte para de esa manera acabar con el virus totalmente y que no se pueda contagiar otra persona dentro de casa. Siempre piensa en las personas que viven contigo, especialmente las personas adultas mayores, las personas diabéticas, las personas que sufren de hipertensión o tienen problemas cardiovasculares. Es un consejo que ahora todos debemos poner en práctica porque la COVID sigue avanzando de manera incontrolable y nuestros hospitales y sistemas de salud ya colapsaron. Bueno, una vez ya manifestado estas medidas preventivas, ahora vamos a entrar a nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre las teorías, sobre el origen de la civilización peruana. Bueno, el Perú es un país pluricultural. Significa esto que tenemos una diversa gama de influencia cultural. Sin embargo, esto ha sido objeto de muchos investigadores, de tesis de investigación que de una u otra manera han traído resultados positivos para los conocimientos que se requieren saber sobre el origen de la civilización peruana. Hay que entender lo siguiente, que los restos arqueológicos que conversamos en la clase pasada con respecto al periodo lítico y el periodo arcaico no podríamos decir que son altas civilizaciones o altas culturas. Una alta cultura o alta civilización es cuando alcanza un nivel de organización política, social, económica y religiosa, cuando ya hay recintos arqueológicos que demuestran la presencia de asientos organizados donde se va a practicar la religión, donde se va a practicar un sistema de gobierno, donde se va a practicar actividades económicas organizadas. Y por ello es que los investigadores, a través de sus tesis de investigación, tienen propuestas importantes. Estas propuestas son las que vamos a conocer a continuación. Bueno, tenemos teorías principales. Existen diferentes propuestas de diversos investigadores, de lo cual podemos entender lo siguiente.
que estas teorías han sido el producto de toda una larga investigación, trabajos arqueológicos, de excavación, trabajo de estudio, no solamente de arqueólogos, también de antropólogos, de doctores, que de una u otra manera han coincidido en lo siguiente. Algunos consideran de que el origen de la civilización peruana es foránea o extranjera, o sea, que viene de afuera, del extranjero. Otros consideran que es un origen propio, nativo, y otros consideran que es propio pero recibe influencia extranjera y se da una mixtura en el proceso de desarrollo cultural. Para ello hemos seleccionado cuatro teorías importantes. La primera teoría es la teoría llamada autoctonista. El nombre ya nos refiere autóctono es igual a oriundo, propio, originario de un determinado lugar, representada por Julio César Tello Rojas. Segunda teoría, inmigracionista. Nos refiere de que esta teoría es foránea o extranjera la persona que llega o el grupo de personas que llegan a darle vida a la civilización peruana, presentada por el alemán Federico Max Ull. Tenemos la teoría aloctonista, refiere casi lo mismo que Max Ull, presentada por Federico Kaufmann-Doy, que considera que también es foráneo o extranjero el proceso de formación de la civilización peruana. Y por último, la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras. Considera que nace en el Perú, pero en un proceso de desarrollo se va alimentando de influencias extranjeras. Bien, ahora vamos a detallar cada una de estas teorías de una manera más descrita y ampliando la información. Tenemos teoría autoctonista. Ahí ustedes pueden observar una pequeña biografía donde he tratado de simplificar los datos más importantes de este gran doctor y arqueólogo que ya dejó de existir, producto de un cáncer, pero durante todo su vida, digámoslo así, en el trabajo arqueológico, contribuyendo a la ciencia, contribuyendo a los conocimientos importantes para la cultura peruana, podemos mencionar de que Julio César Tello Rojas tiene varios descubrimientos importantes y aunque les parezca mentira, de las culturas más importantes de Perú. Descubre la cultura Sechín, descubre la cultura Chavín y descubre la cultura Paracas. Y aquí quiero hacer un alto, ¿por qué? Porque justamente en el descubrimiento de la cultura Chavín, que se descubrió en Ancash, aquí va a surgir una teoría de investigación que es justamente el fundamento de su teoría, el autoctonista, porque considera que la teoría, disculpen, que la cultura chaví es la madre o matriz de todas las culturas y que de ahí empieza a expandirse y a influenciar en todas las culturas existentes en el Perú. Entonces, en base a esa investigación, él logra construir esa teoría que vamos a explicar en este momento. Julio César Tello Rojas considera que la teoría autoctonista eh, indica de que la civilización peruana nace justamente en el mismo Perú, pero esta cultura que se desarrolla en la costa, porque Ancash queda en la costa, tiene una influencia o un origen inicial que es básicamente en la selva o en la región amazónica. ¿Y por qué? Por las evidencias encontradas básicamente en los recintos arqueológicos de Chavín con respecto a los recintos encontrados en la Amazonía. Chavín veneró, divinizó en su religión a tres dioses importantes: al cóndor, al jaguar y la serpiente. De ellos, el dios principal es el jaguar o felino. Entonces, estos seres que les he mencionado, divinizados, los encuentra graficados justamente en representaciones iconográficas en recintos arqueológicos de la Amazonía. Por ende es que dice de que estos lugares de la Amazonía son las raíces de la cultura chaví, básicamente en las tribus amazónicas llamadas los arahuacs. Además de ello, encuentra similitudes en los cultivos practicados en la costa, básicamente en lo que llamamos el camote, disculpen, en la yuca,
el frijol, el maíz, que son base alimenticia de lo que es el pueblo de Chavín. Además de ello, considera de que las tribus amazónicas arawaks empezaron su desarrollo en la Amazonía, influyendo directamente en su proceso expansivo a esta cultura que es la más importante de todos los pueblos del Perú y que se desarrolló en el periodo del formativo, en el formativo medio, que es donde empieza el proceso expansivo de la alta cultura o de la alta civilización peruana. Yo les voy a mostrar aquí un mapa donde ustedes van a poder observar el proceso expansivo presentado por Julio César Tello Rojas. En este mapa de planteamiento de Julio César Tello Rojas podemos evidenciar Amazonía peruana, es la zona verde, como ustedes observan aquí, donde van a desarrollarse las tribus arawaks, un grupo humano muy importante. Bueno, ellos desarrollaban la caza, la recolección y también la agricultura, y por ende es que de ahí inicia el proceso de avance hacia la costa, como ustedes observan acá, Ancash, y de Ancash, donde se desarrolló Chavín, es donde empieza el proceso de desarrollo masivo a todas las regiones del Perú. Por eso que la cultura Chavín influye directamente con la veneración o adoración del felino. La gran mayoría de culturas que se desarrollaron en el periodo del formativo van a venerar o a divinizar al felino o jaguar. Siguiente cultura, la teoría inmigracionista. En la teoría inmigracionista tenemos como representante el alemán Federico Maxull. Él va a ser considerado el padre de la arqueología científica peruana. Científica porque va a utilizar de una u otra manera algunos métodos importantes y va a ser el primero en utilizar el método estratigráfico en el Perú. Ahora, él tiene descubrimientos muy interesantes en el Perú. Va a ser descubridor de la cultura Chimú, la cultura Moche, la cultura Nazca, que de una u otra manera va a ser el sustento científico, digámoslo así, a su tesis propuesta, porque estas culturas las considera que van a ser mucho más antiguas que las culturas de la sierra. Entonces de ahí donde nace básicamente la creencia o la hipótesis de que el origen de la cultura peruana nace en Moche y Nazca, pero tiene una influencia de personajes que no son oriundos del Perú, sino son provenientes de Centroamérica o Mesoamérica. Y lo vamos a ver ahora en este momento. Por ejemplo, Federico Maxull considera de que los pueblos de la costa son mucho más antiguos que los de la sierra. ¿Por qué? Porque definitivamente están más cerca al litoral marino. Y el litoral marino representa la vía accesible a la llegada de migrantes externos. ¿Cómo así? Por ejemplo, él observa básicamente patrones arquitectónicos en lo que son la arquitectura que tiene la cultura maya y la influencia de la cerámica. Hay una relación básicamente, y te explico. La cultura moche va a desarrollar, y la cultura nazca, construcciones donde van a utilizar adobones, que son bloques grandes hechos de adobe o arcilla, unidos otro sobre otro, forman paredes y muros grandes. En la cultura moche vamos a encontrar bastantes centros arqueológicos como Huaca de la Luna, Huaca del Sol, por ejemplo. Van a encontrar pirámides truncas hechas de adobones, de barro, que son muy similares a las construcciones mayas. Igualmente en la cerámica vamos a encontrar la influencia de los colores, de las imágenes representadas o dioses venerados. Entonces ahí viene la estrecha relación, considerando de que la cultura o civilización peruana tiene su naciente en la cultura maya y que fueron provenientes básicamente por vía marítima, utilizando el mar, llegaron de una u otra manera a la zona de la costa y de ahí comenzó la bifurcación de las culturas hacia todo el territorio peruano. Por ejemplo, Max Zull tiene una leyenda, la leyenda de Tacainamu, por ejemplo, para constituir el origen de la cultura chimú, y la leyenda de Nailán para constituir la leyenda de la cultura lambayeque o sicao. Entonces, estas leyendas de una u otra manera consideran de que los
seres que dieron origen a estas culturas, Lambayeque, Ocicán y Chimú, son provenientes de Centroamérica, básicamente cultura maya. Bien, voy a mostrarles un mapa donde van a observar más o menos el proceder de avance de los migrantes o foráneos que llegaron a asentarse en la costa peruana. Como ustedes observan ahí, estas dos culturas, cultura azteca y la cultura maya, se desarrollaron en Mesoamérica o Centroamérica. De ahí ellos llegaron supuestamente en balsas, impulsados por las corrientes marinas, y descendieron en las zonas que ustedes observan acá. Esta es la zona de la Libertad, la zona de Lambayeque, y esta es la zona de lo que vamos a llamar Ica, cerca a Lima. Y por ende es que le da el origen a la cultura moche o chimú, que le van a llamar moche, por si acaso son las raíces de chimú, al cual le va a llamar proto chimú, y nazca proto nazca. Proto significa desarrollo, evolución, o sea, desde el origen de la cultura moche, luego va a evolucionar hasta la cultura chimú, y nazca va a considerarse como una de las culturas también importantes. Los patrones arquitectónicos son básicamente la arquitectura y la cerámica, y algunas deidades o divinidades que ellos adoraron en Centroamérica y en el Perú. Pasemos a la siguiente cultura, a la siguiente teoría, disculpen. La teoría allochtonista de Federico Kaufmann-Doy. Federico Kaufmann-Doy va a ser un investigador importante también, que va a tener participación en los trabajos de Chavín, en el formativo peruano, que es muy importante en la cultura chimú también, y él básicamente tiene un fundamento muy parecido al de Max. Él considera de que el origen de la civilización peruana no es oriunda, o sea, no es propia del Perú, sino básicamente consideró inicialmente de que provenían de Centroamérica y que tuvieron un proceso de transformación, llegando a un puente cultural que es Valdivia de Ecuador. Pero posteriormente él cambia su hipótesis y considera más bien de que el origen de la cultura peruana se encuentra en Ecuador, Valdivia, y que de ahí empieza la dispersión cultural. De ahí avanzaron hacia lo que es Centroamérica y hacia lo que es el Perú. ¿Y cuál es la evidencia más importante que él presenta? Básicamente presenta lo que es la cerámica, una cerámica muy esplendorosa, muy hermosa, polícroma, que va a permitir, ¿no?, evidenciar que esos restos, digámoslo así, de cerámica tienen una antigüedad superior a la antigüedad de mayas y azteca, y a la superior a la antigüedad de las culturas peruanas. Por ende es que nace ahí en la cultura Valdivia, Ecuador, y de ahí comienza a expandirse hacia el norte lo que es Centroamérica y hacia el sur lo que es Perú. Tenemos aquí un mapa que también nos va a permitir observar este mapa, justamente cómo es el proceso. Si observan ustedes en esta parte de la cultura Valdivia, tenemos el centro de inicio y luego se expande hacia Centroamérica o Mesoamérica, dándole origen a la cultura azteca, y luego baja hacia el Perú, expandiéndose por todo el territorio peruano. Marca acá a Chavín como cultura madre, o sea, significa que Chavín efectivamente va a ser la cultura madre o matriz del Perú, y la cultura azteca va a ser mucho más antigua que la maya. Y de ahí surge el proceso de desarrollo en Centroamérica y el proceso de desarrollo en el Perú. Última cultura. Tenemos la cultura, o disculpen, última teoría, la teoría hologenista. El hologenismo va a ser presentado por Luis Guillermo Lumbreras, un arqueólogo muy importante, que él va a ser el descubridor en el año de 1969 del imperio Wari. Ustedes saben que Wari llegó a ser un imperio importantísimo, que si no hubiera sido por la aparición de los incas, definitivamente Wari hubiera sido considerado la cultura o imperio más importante del Perú. Pero por diversos motivos influenciaron definitivamente en la decadencia del imperio Wari, pero no le quita eso importancia a sus trabajos de investigación. Ahora, él tiene una teoría un poco diferencial a todas. Él, él considera que la civilización peruana nace en el Perú, internamente,
en pueblos de la costa y pueblos de la sierra. Y a medida que va desarrollándose, a medida que va expandiéndose, va recibiendo influencia de otros pueblos, extranjeros o foráneos, llámese pueblos que se desarrollaron en América, como los chipchas, Valdivia, como los quechuas, como los aymaras, como los mayas, como los aztecas, y que de esa alimentación cultural es que le da una mixtura pluricultural a nuestra cultura peruana. Es una teoría bastante interesante también y que puede tener mucha, digámoslo así, seriedad, ya que si hoy en día nosotros analizamos la diversidad cultural del Perú, vamos a encontrar que hay una gama muy extensa y diversa. Por ende es que existen diferentes lenguas en el Perú, existen diferentes tradiciones y costumbres. Bueno, existen mucho más teorías, amigos, definitivamente que también tratan de explicar el origen, pero las que les he presentado son las más importantes y las más reconocidas. En este caso, en la parte final, te dejo la extensión que son 5 preguntas de investigación. No olvidar que esa tarea siempre tienes un tiempo prudencial para presentarla a través del programa Educai. Desde la fecha propuesta siempre existen que se envía la tarea a su plataforma. Tienes un plazo prudencial de 14 días o en muchos casos 7 días y se envían conjuntamente las dos tareas de las 2 semanas. No olvidar la responsabilidad, la puntualidad y siempre recuerda poner en práctica las medidas de prevención contra la COVID-19. Juntos podremos luchar y acabar con este virus letal que nos sigue afectando. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, bendiciones para ti y para tu hogar.